Aleluya. Si usted puede dar una alabanza, se lo voy a agradecer. Aleluya. Puede decir un gloria a Dios. Sí, aleluya. Salmo 138, y vamos a considerar los versículos 7 y 8 en esta hermosa mañana del Señor. Estamos contentos también de ver a Yancy, amén, y a Héctor. Gloria al nombre del Señor. Y ese es otro testimonio que muy pronto también vamos a escuchar. A su nombre, aleluya. Lo tenemos, amado. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu divina presencia, Dios, en esta mañana hemos cantado, Dios, y bendecido tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú sigas comenzando y ministrando nuestras vidas. Que tú nos hables, Señor. Que tú prepares nuestro corazón para ser ministrado, Dios, en esta hora. Te rogamos, Padre, que tu palabra no retorne vacía y que pueda ser el propósito por el cual tú la quieres enviar. Muchas gracias, Dios. Me encargaré, Dios, de darte a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Den un aplauso al Señor y se puede sentar. Quiero hablar, mi amado, bajo el tema Jehová cumplirá. Nosotros hemos oído mencionar en muchas veces, inclusive nosotros mismos, también hemos hecho varias veces esta expresión: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Es una expresión que prácticamente forma algo especial en la vida de nosotros los creyentes. Forma parte de lo que realmente significa nuestra vida como cristianos. Y siempre usted oye que cuando alguien le quiere dar un consejo a uno, o uno quiere darle el consejo a alguien, cuando se encuentra en diferentes situaciones en su vida, siempre uno dice: Jehová cumplirá sus propósitos en ti. Creo que hablar de esta porción bíblica, posiblemente nosotros diríamos, es algo que yo entiendo, es algo que yo comprendo, es algo que por mucho tiempo lo he escuchado y lo estoy esperando en mi vida. Pero cuando vemos que esta expresión sale de los labios del salmista David, y podemos nosotros sacar un momento, un poco de tiempo para analizar la vida de David, sabemos que David vivió diferentes situaciones en su vida. Vivió adversidades, vivió persecuciones, vivió momentos de angustia, de dolor. Vivió muchas veces hasta momentos donde estuvo a punto de perder su vida. Estuvo a punto de que el enemigo, en aquel momento Saúl, lo alcanzara y pudiera terminar con la vida de él. Fue traicionado, fue muchas veces hasta calumniado, fue empujado por muchos años, tuvo que correr por el medio de los desiertos, escondido en cuevas. O sea, en la vida de David podemos observar un sinnúmero de situaciones, pero podemos ver cómo el salmista David en este salmo se detiene un momento y dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Él se detiene un momento en este pasaje bíblico o en este salmo, este cántico que escribe, y claramente pues hace un alto para, en medio de todas las circunstancias, poder levantar las manos y glorificar el nombre del Señor. O sea, cuando nosotros miramos y comenzamos nosotros a analizar la vida de David,
nos vamos a poder dar cuenta, amados, que no es tan fácil escuchar la expresión Jehová cumplirá sus propósitos en mí. No es tan fácil uno escucharlo y recibirlo y aceptarlo de una vez como seres humanos. Siempre llega el momento en nuestras vidas en que comenzamos a poner en balanza lo que estamos viviendo, en que quizás miramos y no nos damos cuenta, o no podemos ver o visualizar que ya hay un cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es como que lento el proceso, como que no es muy rápido. Y es bien difícil para una persona que está atravesando una dificultad escuchar que alguien le dice: no te preocupes, el Señor cumplirá los propósitos en ti. Y posiblemente en el momento que alguien te lo dice no es el mejor momento, la mejor palabra que quieres escuchar. Deseas escuchar que Dios va a resolver la situación, que te vas a cerrar los ojos en la noche y te vas a levantar y ya la situación ya no va a estar, no va a existir en tu vida. Muchas veces nosotros se nos hace bastante difícil poder comprender ese tipo de expresiones. Es como cuando uno se caía y se golpeaba. Uno lloraba y gritaba y deseaba que cuando su mamá lo tomaba de las manos a uno, tan pronto ella tomaba uno de los brazos, pensaba que ya iba a quedar sano y que iba a quedar sin ningún dolor. Pero muchas veces cuando ella nos tomaba de las manos y ese golpe ahí, el golpe que nos habíamos dado, como que se agudizaba más el dolor, y en las manos de ella nos sentíamos refugiados, pero no sentíamos todavía la sanidad. Y yo me acuerdo que mi abuela tenía un cántico, amados, que cuando yo me golpeaba me decía un cántico como que sana, sana, y decía otras expresiones más, su nombre y gloria. Y yo pensaba que con ese cántico yo iba a quedar sano. A su nombre, ¿se acordaron de su niñez? Y yo pensaba que con ese cántico ya se me iba a ir el dolor. Y mi mamá decía: ya se fue el dolor. Y yo le decía: no se ha ido el dolor, todavía tengo el dolor. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero así pasa cuando vivimos diferentes circunstancias en nuestra vida y alguien nos dice: confía en el Señor, porque Él va a cumplir los propósitos en ti. Y es tan difícil muchas veces nosotros comprenderlo, pero quiero darte una buena noticia en el día de hoy. Cuando Dios ha declarado que Él va a cumplir sus propósitos en nosotros, Él es fiel para cumplirlos. ¿Cuánto dan la gloria al Señor en este día? Lo único que no va a pasar de la forma que tú y yo lo esperamos. Si tú miras el versículo que hemos leído, en el versículo 7 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. O sea, el salmista sabía, amados, lo que se estaba expresando. Él sabía lo que estaba hablando en ese momento. Él sabía que lo que estaba viviendo no se comparaba con una expresión de que Dios iba a cumplir sus propósitos. Pero en medio de la angustia él comprendió que el Señor lo iba a vivificar, que en medio de la persecución de sus enemigos el Señor iba a extender su mano y lo iba a salvar. Dale la gloria al Señor. Por eso él puede terminar diciendo en el Salmo: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Dale la gloria al Señor. No importa la oscuridad del momento, Jehová va a cumplir sus propósitos en nosotros. No importa la adversidad del momento, el Señor va a cumplir sus propósitos en nosotros. No importa lo que el doctor haya declarado, el Señor va a cumplir sus propósitos en nosotros. No importa cómo el enemigo nos ha empujado, el Señor va a cumplir sus propósitos en mí. Dale la gloria al que vive. No importa, mi amado, lo frágil que te sientas en este momento, el Señor va a cumplir sus propósitos. Habrá alguien que le dé la gloria al Señor en este día.
La palabra cumplir no aparece muchas veces en la Biblia. Simplemente, mi amado, aparece en dos ocasiones. La expresión cumplirá, para referirse a Dios, en dos ocasiones aparece. Sí aparece la palabra cumplimiento, sí aparece la palabra cumpliré, pero está hablando, mi amado, de terceras personas. Pero cuando habla de Dios, que Él cumplirá, simplemente aparece esta palabra en dos ocasiones. En el Salmo 138 que hemos leído y en Filipenses 1:6 se usa la misma palabra hebrea para determinar que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar. Dale la gloria al Señor en este día. Cumplirá significa finalizar, significa realizar, satisfacer, perfeccionar. Él es el que lo va a hacer. Él es el que cumplirá los propósitos en nosotros. Si algo, mi amado, he visto por experiencia propia de personas que han vivido una experiencia negativa en su vida, que han visto que Dios ha puesto su mano y los ha librado de algo peor en la vida de ellos, que cada persona que vive algo similar siempre dice: yo le doy gracias a Dios porque Dios puso su mano. Pero hoy yo te quiero decir, no simplemente que Dios puso su mano, es que Dios tiene un propósito en tu vida y tiene que cumplirlo. Dale la gloria al Señor en este día. Que el enemigo se ha metido en el medio para detener la obra de Dios, pero no quiere decir que Dios no va a cumplir sus propósitos en ti. El enemigo siempre va a hacer la forma de buscar, de interceder o de ponerse o interponerse, perdón, en las situaciones que Dios ha declarado en la vida de nosotros. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, atrasamos los propósitos de Dios en nuestra vida. Somos nosotros que en ocasiones lo atrasamos. Si algo pasó con David, mi amado, que no simplemente comprendía que Jehová iba a cumplir sus propósitos en él, sino que entendía que para que se cumplieran los propósitos de Dios en la vida de él, tenía que mantenerse en la fidelidad a Dios. Tenía que continuar andando en la voluntad de Dios. Aunque los caminos que David andaba eran diferentes, eran adversos, eran complicados, aunque eran, mi amado, sumamente, amén, empujados en el camino, David, él entendía que si el Señor le permitía entrar por diversas pruebas, era porque tenían parte en el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de él. Por eso, mi amado, cuando tú tengas diversas pruebas, no reniegues, porque Dios está en control de cada situación. No te pongas, mi amado, rebelde a lo que Dios está haciendo, aunque tú no lo comprendas. Si es parte del proceso de Dios, dale la gloria al Cordero. Es parte del proceso de Dios en la vida de nosotros. Lo único que nosotros a veces, al no comprender realmente los propósitos de Dios en nuestra vida, pensamos que todo lo que nos ocurre es porque el diablo se metió en el medio. Siempre le echamos la culpa al enemigo. Siempre decimos: es que el diablo se ha metido en mi casa. Usted ha oído cristianos diciendo así: es que el diablo está dentro de mi hogar. Es que el diablo tiene el control de mis finanzas. A todos le llaman diablo, su nombre gloria. Aleluya, pero yo le doy la gloria al Señor, porque en medio de mi adversidad yo he comprendido que el diablo no tiene parte ni suerte en mi vida, que lo único que está ocurriendo es que Dios quiere cumplir los propósitos de Él en mi vida. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel en este día. ¿Sabe que yo me ponía a analizar? Y yo decía, hablar de los propósitos de Dios es como cuando uno va a cocinar. Porque cuando uno va a cocinar, cuando ya se decide a cocinar,
uno comienza a pensar, ¿qué es lo que va a cocinar? ¿Qué es lo que uno quiere preparar? ¿Qué es lo que se te antoja? ¿Qué es lo que deseas? Hablando de antojo, y la embarazada se tocó la barriga, su nombre es gloria. ¿Ah? O sea, nosotros comenzamos a analizar. Hay gente que lo comienza a analizarlo desde el día antes. Y antes de irse a su cama, va y saca la carne que desea hacer mañana. O sea, se va preparando, va analizando qué es lo que va a usar, cuáles son los ingredientes. Pero antes de comenzar a pensar en cocinar, tiene que haberse decidido a desear cocinar. Porque no es que tú te levantas con el mejor ánimo para cocinar, pero hay días como que tú te levantas que hoy sí yo quiero cocinar, a su nombre gloria. Y así a veces yo veo a Dios. Yo veo a Dios como que en la mañana o el día que nos creó, se preparó, analizó, hizo todos los cálculos posibles para decidirse a crearte a ti y a mí. Dale la gloria al Señor que vive en este día. Y entonces comenzó a preparar y a buscar los ingredientes y a realizar todo lo que necesitaba, a sacar la carne del freezer, a sacar la mejor olla para cocinar, amén, a buscar los ingredientes. Si le faltaba algo, fue y lo buscó. Y mientras está pensando en cocinar y a preparar todas las cosas, amén, está con un gran deseo de que lo que va a realizar se va a terminar, se va a cumplir y que va a ser bueno. Dale la gloria al que vive por los siglos. Yo quiero decirte que así es nuestro Dios, amén, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que antes de crearte, antes de declarar sobre ti, amén, la palabra que Él quiere cumplir, se sentó en los cielos, comenzó a preparar, comenzó a imaginarse, amén, qué iba a ser de la vida de mi hermano Ramón, qué iba a ser de mi vida, de la vida de mi hermana Yancy, qué iba a ser de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Antes de que tú tuvieras razón de por qué existe, ya Él sabía desde antemano que te iba a crear con un propósito especial. Dale la gloria al poderoso del Señor. Aleluya. O sea, Él se preparó de antemano. Él sabía que tenía que crear algo bueno. Es como cuando tú quieres cocinar, tú te preparas porque quieres realizar una buena comida. Yo no sé si a usted le va, yo soy así. El viernes salí temprano del trabajo y dije, hoy yo voy a cocinar, a su nombre gloria. Pero ya el día en la noche había sacado la carne, a su nombre gloria. Y cuando llegué, que comencé a preparar y abrí la nevera y a sacar ingredientes y a preparar todo, a su nombre la gloria, a sazonar la carne, mi amado, aleluya, ya yo estaba gozoso, contento, porque iba a comenzar a mover el cucharón, alabanza al nombre del que vive. Así es nuestro Dios, mi amado. Hay gente que le molesta cocinar, pero al Dios de los cielos no le preocupa cocinar en esta mañana. Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel. Y así es nuestro Dios. Y luego que tiene todo preparado y ya todo listo, comienza Él a poner todo lo que hace falta en el caldero para que ese arroz o esa carne quede bien sabrosa, bien buena, bien, con mucho deseo de que la gente se lo pueda comer. Pero hay algo bien especial, es que yo decía, bueno, pero es que en la cocina de Dios hay varias gente que pone las manos en ese caldero. Porque Dios se prepara antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que nos creó o nos formó en el vientre de nuestra madre. Y antes de que tú nacieras ya te había puesto nombre. Y había declarado lo que tú y yo íbamos a hacer. Pero usted sabe bien la historia, que en el pasar del tiempo
el diablo se metió a interponerse en el plan de Dios y quiso destruir los planes que Dios tenía o tiene con la humanidad. Siempre ha querido de interponer. Por eso es que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morirle en la cruz del Calvario, para que hoy viviéramos por la gracia. Dale la gloria al Señor. Para que por la gracia de Dios, lo que Dios preparó un día o se organizó en el cielo para con nosotros, tuviera validez en el día de hoy. Dale la gloria al Cordero. Aleluya. Cuando el enemigo pensó que había destruido la humanidad, el Señor dijo: yo tengo un plan mejor para mis hijos, yo tengo un plan mejor para mi creación. Aleluya. Mi hijo va a morir en la cruz del Calvario para darle vida y para que lo que yo he planificado en la vida de ellos tenga cumplimiento. Dale la gloria al poderoso. Entonces Jesús vino como a darle sazón a lo que ya se estaba cocinando en el caldero. Porque así somos nosotros. Nosotros ponemos todos los ingredientes, ¿verdad? Por lo menos el que hace arroz, él pone todo el ingrediente, pone el agua, el aceite, todo lo que hace falta. Pero cuando ya eso está hirviendo, comienza a probar, ¿verdad? Y uno comienza a probar a ver qué le falta. Y si le falta ajo, le pone ajo, pimienta, un poquito de sal. Ese es el trabajo que hace Jesús en la vida de nosotros. Jesús comienza a sazonar lo que hace falta, a ponerle, añadir lo que hace falta, a ponerle sabor, a calentar esa olla poco a poco, para que vaya tomando forma lo que se está cocinando, para que lo que se está preparando en la vida de nosotros, hablando ahora espiritualmente, amén, que lo que Dios puso en nosotros, amén, a través de Jesús, va tomando forma, va tomando, amén, el color. Dale la gloria al Señor. Va tomando el sazón que hace falta para nuestra vida. O sea, ellos tres trabajan juntos en nuestra vida para completar los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces comienzan a preparar. Por lo menos yo no mido nada. Hay gente que mide su cuchara y su cucharita de sal. Yo no mido nada. Yo abro ahí y abro la tapa y empiezo a tirar ahí, como más o menos creo que. Lo que quiere decir que a Jesús nadie le enseñó. A Jesús él no tuvo que pedirle sabiduría a nadie. Como hijo de Dios, tenía toda la esencia de Dios para poder dar de parte de Dios lo que nos hace falta. Entonces comienza a formar y a preparar y a darle sazón y a calentar poco a poco y a probar poquito a poco a ver qué le falta de condimento. Y así es nuestro Dios. Él va a cumplir los propósitos de Él en nuestra vida. Pero cada proceso en nuestra vida forma parte de nuestro proceso para poder alcanzar lo que Dios quiere cumplir en nosotros. Por eso es que Él comienza, tú tarda, por eso es que tarda. Yo no sé usted, yo a veces cocino rápido. Yo cocino rápido, no sé por qué, pero yo he estado en lugares que la gente tarda cocinando. Yo no sé qué hace, porque yo creo que es lo mismo. Pero que como que un arroz tarda más que... Entonces así mismo es Dios. Lo que Dios pueda formar en mi hermano Gutiérrez rápido, puede ser que a mí me tome más tiempo. Pero no quiere decir que yo no estoy en el proceso de Dios para que haya cumplimiento en mí de los propósitos de Él. O sea, Dios está buscando, preparando. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que controla la temperatura en la vida de nosotros. Es el que le da el caliente que le hace falta para que se complete la comida, o es el que baja el temperamento para que no se dañe lo que está haciendo Dios en la vida de nosotros. Entonces, es un proceso en el que tú y yo estamos, que a veces no entendemos, que a veces queremos correr, que a veces queremos avanzar,
Que a veces pensamos que Dios está tardando mucho en cumplir sus propósitos en nosotros. Posiblemente es que te hace falta un poco más de sal, un poco más de sazón. Te hace falta algo más. Hay que voltear de nuevo el arroz, porque el arroz hay que voltearlo cada cierto tiempo. ¿Sí o no? A su nombre, gloria. Amén. Hay que saber medir el agua del arroz. Aleluya, hay que saber. Yo por lo menos lo volteo una vez y se acabó. Y le pongo un aluminio arriba y lo dejo, amén, sudar, dale la gloria al Cordero. Aleluya, pero no todo el mundo lo prepara de la misma forma. Así mismo Dios no te puede preparar a ti de la misma forma que prepara al hermano. Dale la gloria al Cordero. Aleluya, quizás tú necesitas un poco más de fuego en la hornilla. O quizás necesitas, amén, un poco más, amén, de sazón que te hace falta. Pero en el día de hoy, entiéndelo, iglesia dural, el Señor cumplirá sus propósitos en nosotros. Dale la gloria al que vive por los siglos. Pero no atrasemos más el plan de Dios en nuestra vida. No atrasemos más la formación de Dios en nosotros. La obra se tiene que completar. Tiene que haber cumplimiento. Tiene que completarse la obra de Dios en nosotros. Me decía una vez un hermano que a veces le hacía difícil entrar en los procesos de Dios. Porque él decía que los procesos de Dios en la vida de él eran quebrantar la personalidad de él. Era un hombre agresivo, era un hombre fuerte, era un hombre de carácter duro. Entonces eso era como que confrontar la vida de él. Cada situación que le venía a su vida era para confrontar el carácter de él. Y él me decía, se me hace fuerte, pastor, esperar o ver que alguien se me para de frente y me agrede o me dice o me provoca. Me decía. Y yo le dije un día, ¿sabes qué? Mientras no pases ese proceso, siempre lo vas a vivir. Mientras no den una oportunidad a Dios para que cambie esa personalidad en ti, siempre lo vas a vivir. Lo que quiero decirte, iglesia, es que en el camino de Dios no hay caminos cortos. A su nombre, gloria. Hay gente que le huye a una prueba y sale por el otro lado y corre y se esconde por el otro. Mientras tú sigas huyendo de una prueba, siempre te va a llegar la misma prueba hasta tanto el Señor pueda cumplir sus propósitos en tu vida. Dale la gloria al Señor. Siempre vas a tener la misma situación. Pero no, a veces no lo entendemos. A veces no entendemos, decimos, pues siempre nos quejamos, pero Dios mío, otra vez la misma. Cuando te pase la misma, es que no has pasado el examen. Es que no has terminado. El Señor no ha podido lograr en ti formar la mujer y el hombre de Dios que Él quiere. Y usted no se ha dado cuenta que a veces uno, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, que a veces llega a un lugar y usted dice, wow, pero esta escena yo como que la soñé. Uno dice, esto yo lo vi, yo lo soñé, lo que dice uno. Entonces así estamos con las pruebas, como que las volvemos a soñar y las volvemos a ver. La misma situación, el mismo problema, el mismo enfrentamiento, la misma situación. Y todavía seguimos en el mismo caldero, todavía no nos han podido terminar. Darle la gloria al Cordero de Dios. Como que todavía el proceso de Dios se hace cada día más y más lento y más fuerte en nuestra vida. Pero si lee conmigo una vez más, el versículo 7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Eso es lo que Dios, antes del salmista decirle, el Señor
cumplirá sus propósitos en mí, tuvo que entender que todo lo que él estaba viviendo era parte del proceso de Dios. A veces uno dice, no, es fácil esperar que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Y sí, si sabemos esperar en Él es fácil. Pero cuando vemos la vida de David, vemos que para él decir esa expresión, tuvo que haber pasado muchas dificultades en su vida. ¿Usted cree que fue fácil para David ver que su hijo Absalón se rebeló en contra de él? Y a veces nosotros vemos eso en nuestra niñez, en nuestros jóvenes, que se rebelan, que se molestan. Y uno dice, oh, pero ahora sí que me dio con faltarme el respeto a mí. Es parte del proceso de Dios. Para que Dios pueda cumplir los propósitos de Él en ti y también cumpla los propósitos de Dios en la vida del joven. ¿Usted cree que fue fácil para David sentir que Ahitofel, que era su amigo íntimo en la casa de Dios, lo traicionara? ¿Usted cree que fue fácil? Él mismo escribe en el Salmo 55, dice, si este hombre para mí era como hablar con Dios. Era tan íntimo de David que era como él se sentía, que era como si estuviera hablando con Dios. Entonces nunca David sintió el deseo de terminar con la vida de Ahitofel. Nunca David sintió el rencor de que Ahitofel muriera por causa de haberlo traicionado. Nunca David salió en contra de Ahitofel buscándolo para terminar con su vida. Nunca él dijo, yo odio a Ahitofel, alabanza el nombre del Señor, aleluya. Él le dolió, mi amado, ver que Ahitofel lo traicionaba, pero él comprendía que cada situación en la vida de él era parte de los propósitos de Dios en su vida. Dale la gloria al Señor en esta noche, aleluya. También David pasó por un lugar, aleluya, que lo apedreaban y lo apedreaban para que se saliera de la ciudad donde estaba, mi amado. Y cuando los hombres de David le dijeron, vamos a matar a ese hombre que te está apedreando, él le dijo, déjalo que tire las piedras porque se van a convertir en bendición para mi vida. Él entendía que había un propósito de Dios en la vida de él y que se tenían que cumplir. Pero todos los días nosotros renegamos por situaciones que nos pasan sin darnos cuenta a veces que podemos estar renegando con Dios. Sin darnos cuenta que podemos estar atrasando el plan de Dios en nuestra vida. Que no, y es normal, estoy hablando de algo que es normal de un ser humano, renegar por las situaciones que le pasan. Pero yo te voy a dar un consejo. Después de renegar con Dios por algo que te ocurre, inclina tus rodillas delante de Dios y pregúntale a Dios, Señor, ¿cuáles son tus propósitos con esta situación? Que no nos estemos saliendo de los planes de Dios. Que no nos estemos saliendo de que Dios tiene un propósito con nosotros. Muchos de los que están aquí saben el testimonio de cuando mi mamá partió con el Señor. Yo no lo entendía. Y yo pregunté también. Pero ese día me fui de rodillas a hablar con Dios. Y a expresarme delante de Dios y a llorar, a quebrantarme delante de Dios. Pero cuando llego a Puerto Rico entiendo que el plan y el propósito de que mi madre partiera con el Señor era alcanzar a mi hermana, que llevaba 7 años rebelde fuera de los caminos del Señor. Y cuando mi hermana, enterramos a mi mamá, mi hermana en la noche, llorando, le pedía perdón a Dios
por la forma en que trató a mi mamá. Y en ese día aceptó a Cristo como único Salvador. ¿Habrá alguien que le dé la gloria a Dios por eso? Y cuando yo estoy en ese, yo fui el que le hice a ella el plan de salvación. Y vi cómo Dios la libertaba de diferentes demonios mientras estábamos en un cuarto, yo y ella. Todo el mundo en la casa durmiendo y ella daba golpes en el piso. Y nadie en la casa se despertó. Era un trato de Dios con ella en aquella habitación. Hoy, para la gloria del Señor, 14 años, mi hermana ha vuelto a los caminos del Señor, dándole la gloria y la honra al Señor por lo que ha hecho en la vida de ella. Antes yo no comprendía por qué el Señor se había llevado a mi mamá, aleluya, pero mientras oraba y hablaba con Él, comprendí, mi amado, que era necesario que Dios trabajara en la vida de mi hermana. Dale la gloria al Cordero en esta noche, aleluya. Entendí que era el plan de Dios cumplir los propósitos de Dios con ella. Y Dios está trabajando, no es que ella ahora es, pero Dios sigue trabajando en la vida de ella. Pero aquel día, como ser humano, como hijo, me quebranté, me dolió, lloré, grité, pataleé, pregunté. Pero mientras hacía las maletas para salir a Puerto Rico, le decía a Dios: Señor, muéstranos tu propósito en esto. Y cuando llegué a Puerto Rico tampoco lo entendía. Y tenía dos hermanas rebeldes, porque estaba la pequeña rebelde y la grande también. Pero la chiquita aceptó a Cristo como único Salvador. La grande, después, a los años, decidió ser un único Salvador. Lo que le quiero decir en esta mañana, mi amado, Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Amén. ¿Cómo lo va a cumplir? No hay un mapa hecho. No hay unas instrucciones establecidas claras. Porque hay instrucciones en la Biblia, pero como que se nos hace difícil comprenderlas. Como que necesitamos un intérprete. Yo por lo menos yo no puedo leer instrucciones en español. Tengo que leerlas en inglés las entiendo. A su nombre, gloria. No me pregunte cómo es, pero es cierto. No las puedo leer en español. No entiendo instrucciones en español. Tengo que leerlas en inglés. Y aquí en el Señor no podemos leerlas en español, hay que leerlas en el Espíritu. Dale la gloria al Señor. Para poder comprender el plan de Dios en nuestra vida. Propósitos de Dios hay con todos los que estamos aquí. Hablando con Yancy, entendí también, y ella entendió los propósitos de Dios con ella. Porque hay propósitos, amados. Me decía esto ahorita, hace un rato me decía, cuando yo me solté el cinturón para cubrir a mi hermana, cualquiera diría que fue el error más grande, ¿verdad? Esto. Cualquiera diría, pero cuando tú ves el carro donde fue accidentado Héctor, usted ve que el asiento de Héctor está en el medio del carro. Aleluya, quiere decir, mi amado, que no fue, amén, ligereza de él o que fue muy sabio en lo que hizo. Fue que Dios, aleluya, quiere mostrar que hay propósitos de Dios en la vida de él. Dale la gloria al Cordero. Aleluya, él sale del asiento. Si se hubiera quedado en el asiento, posiblemente no estuviera aquí. Pero Dios cumpliendo sus propósitos en él. Mi papá siempre decía, lo que hace falta es un cristiano en la casa. Uno es lo que hace falta. Fue lo que pasó con el carcelero, ¿verdad? Hacía falta uno para que hubiera promesa de Dios en la casa. Pero hace falta uno que ande en la integridad de Dios, en la fidelidad de Dios y en la voluntad de Dios. Para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra casa. ¿Cuánto pasará? Yo no sé cuánto pasará. ¿Cuánto tiempo durará que se cumplan los propósitos de Dios? No sé cuánto va a ser. A veces que nos desesperamos como seres humanos y queremos saber cuándo va a ser el cumplimiento.
Pero bástate de mi gracia, le dijo el Señor, ¿verdad?, a Pablo. Bástate de mi gracia. Lo que quiere decir es que el que la comenzó, la va a terminar. En esta mañana, Jehová cumplirá sus propósitos en nosotros. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, en esta hora, te doy gracias, eterno Dios. Te pido, Padre bueno, que tú seas obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Señor, que tú cumplas tus propósitos en nosotros, Dios, para la gloria y honra de tu nombre. En esta hermosa tarde, mi hermano, se abre el altar. ¿Tú quieres la oración? Venga al altar de Dios en esta mañana.